Señor, te suplicamos que tu palabra sea expresada con fidelidad y que los corazones, Señor, de tus hijos sean movidos por tu Espíritu para comprender y para hacer lo que tu palabra, Señor, dice para nosotros. Te lo suplicamos así en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. Buscamos así una vez más en Mateo capítulo 6, que es el que estamos estudiando. Por supuesto, en conjunto con el pasaje leído también en el Evangelio de Lucas, con esta expresión que es muy conocida de nuestro Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El domingo pasado consideramos este pasaje en una primera parte para enfatizar y dimensionar correctamente el reino de Dios. Mencionamos que el reino de Dios no es algo puramente futuro, sino que el reino de Dios es una realidad que toca nuestro presente y que abarca nuestra vida completa en el mundo de Dios. Hoy, en esta ocasión, hermanos, también queremos continuar con esta misma expresión, porque es sumamente importante entender el reino de Dios para vivir una vida cristiana plena. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, conocen a Misael Custodio? Estoy viendo a Junior, pero no al Junior, sino... Seguramente pudieran decir todos ustedes. Si les preguntaran quién es, a lo mejor podrían decir algunas referencias, ¿no? Es el pastor de la iglesia, está casado con la hermana Fabiola, tiene 3 hijos, da clases de teología, por ejemplo. Pero iría más allá. ¿Quiénes conocen qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Quiénes conocen qué le hace enojar y por qué se enoja? ¿O qué le hace reír y por qué? ¿Podrían decir que todos? No. Se reduce el número. Y eso también sucede con el reino de Dios y con Dios. ¿Quiénes conocen a Dios? Quizá muchos podríamos levantar la mano y decir: yo conozco a Dios. Y podríamos decir algo acerca de Dios como un mero concepto. Pero si nos acercáramos más y dijéramos: ¿quién sabe lo que ese Dios quiere? ¿Quién conoce a ese Dios en lo que le hace enojar, en lo que le agrada, en lo que le desagrada, lo que le place, lo que busca? Seguramente ahí serían pocos. Y ese también es un problema, hermanos, que tenemos. Mucha gente dice conocer a Dios, pero para mucha gente Dios solo es un concepto y no pasa de ahí. Porque para conocerlo más a profundidad,
necesita haber un conocimiento de experiencia, de acercamiento, de mayor intimidad, de mayor cercanía, de comunión. Y en eso podríamos incluso decir que es posible que un creyente conozca más a Dios que un teólogo. Porque un teólogo puede elaborar solo un concepto, pero un creyente aprende a Dios en la comunión íntima con Él. De esta manera también podemos, hermanos, hablar del reino de Dios. Y podemos escribir y podemos comentar mucho acerca de Él. Pero pocos saber lo que significa el reino de Dios en una manera vivencial, en una manera íntima de cercanía con el Señor. Las demandas del reino de Dios son para todo creyente. A veces el reino de Dios solo es un concepto. Miramos en el futuro, cuando el Señor venga quizá, lo miramos como un mero concepto porque está escrito en los libros de teología, de doctrina, pero pocos sabemos, quizá, en forma experimental, vivencial, lo que significa vivir en el reino de Dios, lo que significa experimentar el reino de Dios, lo que significa conformar nuestra vida por los lineamientos del reino de Dios. El reino de Dios debe tocar nuestra vida, porque la manifestación del reino de Dios se expresa en la vida del pueblo de Dios. El reino de Dios se manifiesta en la vida de los creyentes, se manifiesta en su vivencia, se manifiesta en la cotidianidad de la vida. Miren, así nos dice el texto. Buscar el reino de Dios entonces no es aprender un concepto. Buscar el reino de Dios entonces no es tener una abstracción de eso. Buscar el reino de Dios es tener una relación vivencial, íntima, de cercanía, de comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo se expresa eso? Por la definición que le damos a nuestra vida. Por eso, en estos pasajes que hemos leído, hermanos, tanto en Mateo 6 como en Lucas 12, y puesto que la semana pasada hicimos énfasis en Mateo 6, veamos un poquito lo que dice Lucas 12. Versículo 15, por ejemplo. Dice el Señor: mirad y guardaos de toda avaricia. Y lo que sigue después: porque la vida del hombre, fíjense bien, la vida del hombre, la vida del ser humano, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y después nos dice una parábola acerca de un hombre rico que tenía abundancia de bienes. Dice el versículo 22, por tanto, no os afanéis por vuestra vida. Y versículo 23, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿Qué es entonces? ¿En qué consiste la vida?
Cuando el Señor dice, no seáis como los otros gentiles, que piensan, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? No significa, hermanos, que los cristianos solo vivimos al día. No es lo que el Señor quiere decir. Sino el Señor quiere enseñarnos en qué consiste la vida, qué es vivir y vivir de veras. Porque podemos afanarnos por esta vida. Dimos algunos ejemplos el domingo pasado, y aquí lo resume el evangelista. La vida no consiste en abundancia de los bienes que posee. Pero no está diciendo que no debemos poseer. Un hermano me preguntaba, ¿eso quiere decir, hermano, entonces que no debemos planear para mañana? ¿Eso quiere decir entonces que solo debo conformarme a lo que tengo hoy y decir, bueno, casi como los alcohólicos anónimos, solo por hoy? ¿Y no debo hacer planes para mañana, para los próximos años? No, sino que está diciendo que debemos entender en qué consiste la vida y cómo se define la vida, y que podamos decir que la vida se vive bien. A la luz de lo que dijimos la semana pasada por la creación y la revelación del reino de Dios, la vida se define por el reino de Dios. Porque nosotros, hermanos, primero, estamos habitando un mundo que no es de nosotros. Estamos habitando un mundo, Génesis 1, creado por Dios. Todo lo que vemos, todo cuanto existe, existe por el designio de Dios. Segundo, nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Él nos creó. Luego entonces, en el contexto cristiano, en el contexto de las Escrituras, no puede haber algo como esto. Es mi vida. Yo puedo hacer con ella lo que se me antoje. No, no es tu vida. Es de Dios. Y existes por la gracia de Dios. Luego entonces, dado estos dos puntos, nos llevan a uno tercero. Luego entonces, la vida consiste en vivir para la gloria de Dios. Por eso recordábamos Eclesiastés capítulo 12 el domingo pasado. Pero vayamos ahora de una manera más concreta, y me gustaría seguir algunos ejemplos que nos ayudan a eso. Dijimos que la vivencia del reino de Dios es una vivencia cotidiana, una vivencia en la comunión con Dios en toda la vida, porque el reino de Dios se manifiesta o se revela en la vida de sus hijos, los que viven bajo la premisa de que Dios es Señor y que su palabra es nuestra guía, nuestra dirección. Nuestro catecismo, el catecismo de Heidelberg, en la pregunta 124, que hace precisamente alusión a la oración del Señor, sobre la cuarta súplica dice: ¿cuál es la cuarta súplica? Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué quiere decir? Dice nuestro catecismo. Es decir, al suplicar a Dios en estas palabras, dice, queremos decir, haz que nosotros, estamos pidiendo a Dios, haz que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad
y con toda humildad obedezcamos la tuya, que es la única buena, para que cada uno de nosotros cumpla su deber y vocación, tan fiel y gozosamente como lo hacen los ángeles en el cielo. Quiero poner énfasis en estos elementos, hermanos. Vivir en esta relación experimental, experiencial, vivencial con Dios y pedir al Señor que se haga su voluntad como en el cielo también en la tierra, nos implica directamente a nosotros. De manera que no estamos pidiendo, Señor, sí, que venga tu reino dentro de 500 años o 100 años. No, estamos diciendo esto. Renunciamos a nuestra propia voluntad y pedimos que con toda humildad cumplamos la voluntad de Dios, para que cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, ancianos, cumpla su deber y vocación fiel y gozosamente, como los ángeles cumplen la voluntad de Dios en el cielo. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Este pasaje nos habla del reinado de Usías. Usías, dice el versículo 1, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Aquí estamos entonces mirando al pueblo de Dios, a Judá, que elige un rey, Usías. Ahora, es menester que veamos cuáles son las premisas bajo las cuales vive Usías. Versículo 4. Dice el texto: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa hizo lo recto ante los ojos de Jehová? Versículo 5 nos aclara qué significa eso. ¿Alguien que lo pueda leer, hermanos, por favor? Mi perdición buscaba a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Fíjense bien. Dice la respuesta de nuestro catecismo. Cuando pedimos a Dios, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra, estamos diciendo, renuncio a mi voluntad y con toda humildad obedezco tu voluntad. Esa es la premisa que vive Usías y que es la premisa para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Por eso dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa eso? Que Usías busca a Jehová. ¿Qué es buscar a Jehová? ¿Y dónde podemos buscar a Jehová? En donde Él se ha revelado. ¿En dónde se ha revelado el Señor? Se ha revelado en su palabra, en la ley. Aquí dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Un profeta, porque dice, entendido en visiones de Dios. Entonces, cuando estaba Usías buscando a Zacarías, buscaba consejo. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga como rey?
Porque esta es una visión diferente, hermanos, respecto a la vida cuando se define sin Dios. ¿Qué es lo que hace un gobernante sin el temor de Dios? Busca el poder por el poder mismo. ¿No es lo que busca? Poder por el poder mismo. ¿Cómo es que piensa un padre que no ve que los hijos son herencia de Jehová? Cuando regaña al hijo, ¿qué es lo que le dice? Cuando el hijo pregunta, papá, ¿y por qué me pegas? ¿Por qué me regañas? Cuando no hay visión, dice, porque soy tu padre. Eso solo es una manifestación de poder. Casi le está diciendo, te castigo porque puedo, aunque no haya una razón. Es el poder por el poder mismo. Es una pérdida de visión. El trabajo. ¿Para qué trabaja? ¿Qué es el trabajo en su vida? Le podemos volver un ídolo. Pero miren, Usías está diciendo, yo no gobierno por mí mismo. Él como rey dice, como dice el catecismo, hace a un lado su voluntad para obedecer humildemente la voluntad de Dios, en el ejercicio de su vocación, en el ejercicio de su llamado. Busca a Jehová para hacer así. En ese sentido está buscando primero el reino de Dios. En ese sentido está buscando la voluntad de Dios. En ese sentido está buscando cumplir lo que Dios quiere en su vida, en el ejercicio de su vocación. Es rey y debe ser rey conforme al corazón de Dios. Como alguien debe ser padre conforme al corazón de Dios, esposo conforme al corazón de Dios, trabajador conforme al corazón de Dios, patrón conforme al corazón de Dios. Porque ese es el principio del reino que se manifiesta en el ejercicio de su vocación. Y por eso dice la Escritura, busca primero el reino de Dios. Esto es lo que significa. Y después vendrá la añadidura. ¿Cuál es la añadidura? La forma correcta para que una carreta avance es poner el caballo delante y el caballo jala la carreta. No poner el caballo atrás. Los que buscan la añadidura y están preocupados, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Dice el Señor, no se afanen, porque la vida es más que poseer cosas. La vida tiene un propósito, y ese propósito está dado por el quien hizo la creación, por el quien te hizo a ti, por el que definió tu vida. Busca primero el reino de Dios en tu vida cotidiana. Vete a ti mismo. Usías se está viendo como rey. Esa es su vocación. ¿Cuál es tu vocación, hermano? Miren, todos los que estamos aquí tenemos diversos llamamientos. Todos somos padres, hijos, esposos, esposas. ¿Qué más? A ver, hermanos, para que escuchemos todos. Trabajadores, abuelos, nietos. Pero vayamos más allá. Médicos, enfermeras, abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, estudiantes, ciudadanos. ¿Quién nos dio todo eso? No, Dios nos dio, esas son nuestras vocaciones. Todos tenemos todas estas vocaciones de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estás buscando ahí? Él buscaba a Dios. La añadidura, vamos a mirar la añadidura. Versículo 7.
Hoy podríamos decir lo siguiente: Dios le dio éxito a Usías. Miren el versículo 7 que dice: Dios le dio ayuda contra los filisteos. Derrotó a los filisteos y a otros que menciona ahí. ¿De dónde vienen estas victorias del rey? De Dios. ¿Pero acaso él buscó la victoria por sí misma? ¿Buscó acabar con ellos por sí mismos? No, este es el resultado de la comunión con Dios, de buscar primero el reino de Dios. Hoy en día nos equivocamos porque buscamos el éxito como un fin en sí mismo. No, el éxito en cualquier área, hermanos, siempre es el resultado de hacer algo. Siempre. Miren, hermanos, a los grandes hombres en la historia. Mencionaba ayer a algunos hermanos en un estudio. Juan Calvino no buscó ser famoso y ser rico con las instituciones de la religión cristiana que tienen más de 400 años y siguen vigentes. Cuando Calvino intentó, dice, yo voy a dedicarme al estudio, a la erudición, yo voy a estudiar y a escribir, eso va a ser mi vida. Y con mucho entusiasmo escribió un libro, un comentario a Séneca. Y yo creo que estaba bien entusiasmado, ¿sí, no? Ya escribí mi primer libro, voy a llegar a ser famoso. Fue un fracaso, un rotundo fracaso. No se vendió su obra. Hasta él escribía a sus amigos: compra mi libro que acabo de sacar, recomienda mi libro a otros ahí, recomiéndalo en la universidad. Tenía compañeros en las universidades, decía: úsalo en tu clase, usa mi libro, recomiéndalo. Incluso se dice que él mismo compró muchos de sus libros, como hacen ahora, ¿no? Para decir que es exitoso, ya vendió tanto, sí, todos los compró él. Fue un fracaso. Pero cuando actuó en su vocación para la gloria de Dios, teniendo en mente que debía ser pastoral, cumplir su deber pastoral en la iglesia de Ginebra, y escribió para ellos y para los creyentes en Francia que eran perseguidos un resumen de la doctrina cristiana, no lo escribió para ser famoso. Pero tiene 400, casi vamos para los 500 años, y ahí está su obra. Usías no buscaba simplemente hacerse rico, hacerse grande, extender su territorio. No, eso no era su objetivo. El objetivo era buscar la voluntad de Dios y cumplirla en forma concreta en su vida como rey. Y aquí está el resultado. Segundo resultado, versículo 9. Extendió sus dominios primero. 2, versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Versículo 10. Asimismo edificó torres en el desierto. ¿Cómo se llama esto? ¿No? Hoy los gobiernos en sus informes dicen 42 kilómetros, 50 kilómetros, 100 kilómetros de carreteras, 300 kilómetros de banquetas. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? ¿Infraestructura? Avanzó. No lo buscó esto en sí mismo. Primero buscó a Dios, su mandamiento, sus leyes. Y miren, la añadidura está ahí. 3, versículo 11. ¿En qué otro ámbito tuvo éxito Usías? Tuvo también un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 1,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes. Miren, poder militar. ¿Pero acaso buscó el poderío militar solo como un fin en sí mismo? No.
Esta es la añadidura. Dios hace prosperar la vida de aquel que vive en su reino, que busca su señorío, que renuncia a su voluntad y que busca humildemente vivir la voluntad de Dios. Ahora bien, miren el resultado triste en este rey. Bueno, pero nos falta uno, perdón. Versículo 15, ¿qué más? E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. ¿Qué es eso? También se adelantó la ciencia y la tecnología. Hubo avance científico y tecnológico. Claro, no al estilo nuestro. Nosotros, la ciencia ha avanzado y la tecnología también. Pero miren, construyeron máquinas. Esta es la añadidura de la primera búsqueda de Usías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Este es el principio del reino y ustedes ven las consecuencias de este obedecer. Y eso, hermanos, en cada vocación. Busca primero el reino de Dios. Haz lo recto delante de Dios. Persiste en buscar la voluntad de Dios en tu vida, en tu vocación. ¿Sí, hermanos estudiantes? Su vocación en este momento es ser estudiantes. Busca ahí. ¿Cómo ves tu vida estudiantil? ¿Cuál es el propósito de tu vida estudiantil? Si no lo sabes, pobre de ti. Bueno, por este principio en tu vida estudiantil busca primero el reino de Dios. Busca a Dios en tu vida estudiantil. Y verás el éxito. Esta es la añadidura. Pero saben, normalmente pensamos, ¿para qué estudias? Más o menos todos lo hacemos así. Voy a ser doctor, me voy a comprar una grande casa, voy a tener una gran familia, me voy a comprar un coche último modelo, me voy de vacaciones aquí y allá. Miren cómo están diciendo cuál es su vocación. Es para ustedes mismos. Estamos buscando la añadidura. Estamos pensando como los otros gentiles, que primero buscamos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a beber, y no estamos buscando el reino de Dios. El reino de Dios es que en lo que haces glorifiques a Dios. ¿Tú piensas que glorifiques a Dios cuando eres un estudiante flojo? ¿Un estudiante del futuro? Es decir, que siempre deja para mañana todas las cosas. ¿Un estudiante que siempre se va a extraordinarios? Porque dice, no, pues el examen final, en el extraordinario lo paso. No, tu llamamiento es el estudio. Y Dios coronará en su momento ese esfuerzo. Que desarrolles tu estudio, que desarrolles este aspecto del reino de Dios al que te está llamando el Señor, y que después el Señor te prospere como prosperó a Usías, que puedas tener una casa, que puedas tener una bonita familia. Esa es la añadidura, pero en eso debes buscar la gloria de Dios. Y en todos los otros ámbitos de la vida también.
Pero miren lo que le pasó a Usías, versículo 16. Cuidado con esto. Cuando ya había hecho conquistas y había extendido sus dominios, cuando ya había incrementado la infraestructura, cuando ya tenía un ejército poderoso, cuando había avances en la ciencia y en la tecnología, y entonces se vio a sí mismo, ¿y qué es lo que dijo? Mira, soy grande, ¿no? Soy famoso, soy rico, soy poderoso. ¿Qué es lo que hizo entonces? Su corazón, fíjense lo que dice, su corazón se enalteció. A veces conocemos personas que nos hablan muy bien, nos llevamos muy bien, somos amigos, pero nada más prosperan, crecen, hasta ni a sus propios padres reconocen. Ya traen su Mercedes-Benz, ya viven en las lomas, cuando antes vivían lo más lejos. Comienzan a hacerse una imagen equivocada. Se ensoberbeció. ¿Qué quiere decir eso? Si primero buscaba a Dios, el que se ensoberbece dice, ya no necesito de nadie. Mire, yo solito puedo. Ahora, fíjense bien, ¿cuál es el resultado de que su corazón se haya enaltecido? Fíjense bien. ¿Cuál es el resultado, hermanos? No, pronúncielo, porque usted está en ese riesgo. Cuando el hombre busca, enaltecido su corazón, y no da gracias a aquel a quien le pertenecen todas las cosas, y no vive la vida en ese contexto del reino de Dios, se está buscando su ruina. Miren, se ensoberbeció, entró en el templo para ofrecer incienso. Esa no era su tarea. Cuando vinieron los siervos de Dios para decirle, Usías, eso no te corresponde a ti, él levantó su mano, se enojó contra ellos, se llenó de ira, dice el versículo 19, y entonces el Señor le castigó con lepra. Ahí está el fin de alguien que se ensoberbeció, que ya no vivió más bajo los términos del reino de Dios, sino quiso imponer su propio reino, su propia autoridad. Eso le pasó también a Faraón, ¿se acuerdan? Eso mismo. Eso le pasó también a Nabucodonosor. Otro ejemplo, hermanos, de ello es, lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Quién hizo grande a Salomón? ¿Quién lo fortaleció? También más o menos como a Usías. Engrandeció su reino, su ejército, sus riquezas, su fama. ¿Quién hizo esto de Salomón? Dios. Pero cuando a Salomón se le olvida eso, dice el versículo 11, Primera de Reyes 11:13, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y desviaron su corazón. Versículo 4, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto
con Jehová su Dios. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Salomón ya no estaba buscando el reino de Dios y su justicia. Ahora su vida era gobernada por otros principios, no los del reino de Dios. Podríamos ir a muchos otros ejemplos, hermanos, pero vamos hasta Efesios. Capítulo 5. Hay muchos pasajes, pero vamos a hacer referencia a este. Capítulo 5. Dice el apóstol Pablo a los creyentes ahora: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Los 2 ejemplos que hemos puesto de Salomón y de Usías vienen también para nosotros. Pablo está diciendo aquí en qué consiste vivir en el reino de Dios. Por eso también Tito nos enseña de esta manera, Pablo diciéndole a Tito que enseña a la iglesia la sana doctrina, para que en todos los creyentes adornemos la doctrina de Dios. Por eso, hermanos, el reino de Dios entonces se revela en lo que usted hace, en lo que usted y yo hacemos todos los días. Por eso Pablo decía: si comes o si bebes, hazlo para la gloria de Dios, es decir, hazlo obedeciendo los principios que ordena el Señor. La manifestación del reino de Dios, pues, hermanos, no está lejos de nosotros. Por todo esto que hemos dicho, debemos vivir buscando el reino de Dios y su justicia. Y ustedes verán cómo el Señor añadirá todo lo que ha prometido. Pero ese reino tiene que manifestarse en su vida, como padre, como esposo, como hijo, como trabajador, como patrón, como estudiante, como ama de casa, como ciudadano de este país, para que sea manifiesto a todos que lo que gobierna nuestro corazón no es otra cosa sino la voluntad de Dios en todas las cosas. Porque ahí se manifestará en la vida concreta. Si para nosotros Dios es solo un concepto, si el reino de Dios es solo un concepto, si la doctrina cristiana es para nosotros solo mera declaración de labios para afuera, o si la vida cristiana es experimental, es vivencial, si nuestro conocimiento de Dios es vivencial, es realmente un conocimiento íntimo en la comunión del pacto, ahí se manifestará si el reino de Dios está en su corazón y saldrá a la luz en todo lo que usted haga o diga y piense. El reino de Dios, pues, no está lejos. Exige que surja aquí y ahora.
para la gloria de Dios. Termino citando entonces el catecismo otra vez. Que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad y con toda humildad obedezcamos la suya, que es la única buena, para que cada uno de nosotros cumpla su deber y vocación tan fiel y gozosamente como lo hacen los ángeles en el cielo. Inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre, Tú conoces a cada uno de los presentes y sabes, Señor, el objetivo que buscamos en cada una de las tareas que diariamente, Señor, desempeñamos. Tú conoces, Señor, qué objetivo sigue nuestro trabajo en el consultorio, en la oficina, en el taller, en la escuela, en la casa. Tú conoces, Señor, las intenciones de cada uno en el ejercicio de la paternidad, en el ejercicio de la familia, de nuestros derechos civiles y demás. Pues Tú conoces la intención del corazón y no solamente ves las obras externas. Así pues, sabes, Padre, si todo lo que hacemos, decimos y pensamos es en obediencia plena a Tu mandato, o es en la realización, como vemos a Usías y después también, o antes a Salomón, que su corazón se desvía de Tu palabra y todo lo que hace, piensa y dice no es más manifestación de Tu reino. Padre, Te pedimos encarecidamente que tengas misericordia de nosotros, para que vivamos, Señor, buscando siempre primero Tu reino. Y Tú, Padre, Tú darás la añadidura en cada uno de Tus hijos. Tú darás la añadidura para cada uno de Tus hijos, sus familias, este país, esta iglesia. Bendito seas, Padre, Rey de los cielos y de la tierra. Hágase Tu voluntad. Te lo pedimos encarecidamente en Cristo Jesús. Amén.